Hola, hola, hola. Sorry, sí estaba teniendo issues porque mi laptop como que decidió que no tiene cámara. No sé, Ok. dice please connect camera y yo como que bueno, permiso, pero tú tienes una cámara integrada, so no Ok. sé. Bueno, finalmente. Estoy en mi teléfono aquí tratando de Sí, ver cómo hacemos esto. por lo menos me ves ahí. Sí, te veo. Ok. Y traté de hacerlo con el iPad, pero da la casualidad que el iPad no tiene batería, así que Ok. el teléfono. Sí. Entendido cómo has estado. Pues bien, ¿y tú? A ver cómo es la mejor manera de poner este teléfono aquí. Estás ahí. Entonces, Ah, ahora sí. sí. Bueno, no sé cómo es mejor que ponga la No, cámara. así está bien, así se ve bien. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Bueno, mucho gusto en verte de nuevo. Y ya se acerca el momento de tu cita olímpica. Sé que quedan 100 días para las Olimpiadas. O sea que muy emocionante que esta recta final de entrenamientos y bueno, definitivamente en el momento que la gente esté viendo esto, ya va a ser la semana de tu competencia. O sea Sí. que va a ser ya muy distinta la vida tuya y la de todo en la expectativa de cómo vas a estar haciendo. Como yo te había dicho, hoy en este tipo de conversación, el público va a ser mayormente estudiantes de escuela superior y universidad que están interesados, la mayoría de ellos en algo relacionado con la neurociencia, neurología, neurocirugía, pero en verdad muchos que en verdad están interesados en la medicina como tal. Pues escuchar tus experiencias y tu historia y tu trayectoria va a ser muy importante y muy inspirador para muchas personas. Pues por eso es que queremos escuchar de tu lado, de tu opinión. Y empezando, cuéntanos de ti y cuéntanos de ti, desde cuando te hablo de ti, te hablo de pequeña. Sé que estudiaste en la Academia de San José, originalmente de Puerto Rico, pero ¿cómo eras tú? ¿Qué te interesaba? ¿Cómo te gustaba la escuela? ¿Qué clases te gustaban? ¿Cuáles no? Cuéntanos. Pues yo nací en San Juan, Puerto Rico, y sí estudié en la Academia San José, en Guaynabo. Yo siempre fui como que una buena estudiante, más o menos. No sé, como que era de esa gente. Me acuerdo que mi mamá decía que me gustaba, como que cuando iba a empezar el primer día de clase, I would get excited. Este, pero mi, mis clases favoritas siempre me gustó mucho las matemáticas. Okay. Eso era lo mío, como que eso de leer o whatever, como que no necesariamente era mi parte favorita, pero me gustaba mucho las matemáticas y pues, además de la escuela y hacer matemáticas, pues yo lo que hacía fuera de la escuela, yo bailaba ballet desde los 3 años hasta los 13. Este, y entonces también practicaba otros deportes porque yo tengo un hermano que tiene 13 meses menos que yo. Y Okay. entonces como que mis papás trataban de ponerlo a él en diferentes deportes a ver si se quedaba en alguno y pues yo me metía en los deportes con él. Pero tratamos un montón de deportes distintos porque mi hermano siempre que se quería salir. Así que yo jugué, no sé, jugué soccer un tiempo, jugué pelota en un equipo de varones, jugué, ¿cómo se dice? ¿Qué posición jugabas en pelota? Oh, no me acuerdo porque tenía 6 años cuando jugué Ya. pelota. O Okay. sea, yo creo que cuando tú juegas a esa edad no tienes una posición, como que los papás se pichean y todo eso. Pero, como se dice, después jugué softball en la high school y pues ahí jugaba, ¿cómo se dice? Center field era lo que jugaba ahí cuando jugué softball. Eh, Así que volví a regresar después de, ¿cuántos años? Como 10 años volví a regresar a un field. Okay. No pelota, pero de softball. Sí. Y pues en séptimo grado yo empecé a competir en matemáticas, como que hicieron unas competencias internas en mi escuela y pues entonces
como que yo gané y me recomendaron que participara de lo que se llaman las Olimpiadas de Matemáticas de Puerto Rico, que son organizadas por el Colegio Mayagüez. Y pues empecé a participar en eso desde séptimo, pero eso fue así como precipitado, porque en mi escuela no era como que había un equipo de matemáticas así como mucha historia. Y pues las otras escuelas dijeron como que, espérate, ¿de dónde salió esta muchacha? La Academia San José. Pero nada, conseguí como que fue interesante, como que empecé a ir a eso y pues como que seguía cualificando a la otra etapa y pues mi papá me tenía que llevar a ciertos cursos y cosas que ellos hacían y a coger los exámenes a Mayagüez. So, como que obviamente necesitaba el apoyo de mis papás para eso. Pero mis papás siempre habían sido como que bien academically oriented, ¿no? Así que pues eso como que that was exciting for them. Hablando de tus papás, ¿había algún atleta en la familia? No, ningún atleta, ningún médico. Yo soy como que la que hace todo diferente. Okay. Mis padres, mi papá es ingeniero industrial, y eso fue lo que estudió y mi mamá estudió Computer Science y después los dos hicieron un MBA, así que mi papá trabaja en consultoría de sistemas para la industria alimentaria en Puerto Rico, lo que es la distribución de pan, leche, todos estos productos, ¿cómo se dice? Alimentarios. Y mi mamá pues trabaja administrando la oficina, así que no son atletas y no son médicos. Y tú, obviamente, según tengo entendido, tú fuiste la valedictoria de tu clase. Sí. Ok, muchas felicidades, eso es tremendo. Gracias. Para lograr eso, tú eras definitivamente muy disciplinada para poder estar sacar las notas que sacaste y tener el balance con el deporte. Sí. Y eso es algo que cuando tú en esas edades, si te acuerdas, ¿eso es algo que salía de ti? ¿O será inculcado de los padres o de otra persona, algún mentor que tuviste en tu vida? Mira, yo te voy a ser honesta. Yo, cuando era chiquita, mis padres nos pusieron en un programa de estudio supervisado en la escuela, porque pues ellos administrando su propia oficina, pues tenían un horario bastante, no 8 a 5. Sí. Así que ellos nos dejaron en la escuela a ver hasta cuándo nos podían buscar. Y pues en verdad eso fue en la época que no había aire acondicionado en las escuelas en Puerto Rico. Y un día yo le dije a mi mamá, mira, como que en los estudios supervisados yo me siento ahí y como que básicamente lo que hago es escribir en la pizarra todo lo que hicimos en el día para que mis compañeros lo hagan también, porque las maestras se sentaban y me mandaban a hacer las cosas. Yo le dije, mira, yo te prometo que si tú nos llevas a la oficina donde hay aire acondicionado, yo me siento y yo estudio ahí. Así que esto fue cuando yo tenía como 8 o 9 años. Así que de ahí en adelante, nosotros después de la escuela íbamos a la oficina de mis padres a estudiar y pues, en verdad eso era súper aburrido, o sea, literalmente no había nada que hacer, una oficina chiquita, o sea, en aquel entonces trabajaban 5, pues bueno, la oficina de mis padres son como 5 o 6 personas, o sea, una oficina chiquita, allí no hay televisor, no hay nada que hacer, y pues, ¿cómo se dice? Obviamente lo único que podía hacer era estudiar, pero eventualmente pues eso también me motivó a hacer otras cosas para mantenerme fuera de eso. Y como que yo hacía mil cosas para no tener que ir a la oficina de mis padres. Yo, o sea, el ballet, la clase de ballet era cerca de la oficina de mis papás. Y pues yo hacía eso, pero yo empecé con ballet, después hacía jazz también. O sea, yo iba a la academia de baile todos los días, básicamente, a hacer diferentes clases. Y eso como que me mantenía fuera de la oficina de mis papás. Y después cuando estuve en la high school, pues primero me metí en voleibol, después me metí y después hice softball, y después como que me traté de jugar baloncesto un año también, pero el baloncesto no me gustó. Pero softball sí lo hice 3 años y voleibol 4, y pues yo conseguía que la gente me llevara, como que yo cogía pon con la gente, con las seniors de la escuela o quien sea, y hacía, ¿cómo se dice? Para los field days, hacían bailes de las clases, como que yo estaba metida en un montón de clubes. Básicamente el punto era no tener que ir a la oficina de mis papás. Pero definitivamente eso creó un balance tremendo para ti, porque tenías las notas y pudiste entonces traer el deporte y lo del baile y tener una vida bien balanceada. Luego te vas para Estados Unidos, después que te graduas de high school. Eso era algo que siempre querías, irte fuera de Puerto Rico
y específicamente fuiste a MIT. O sea, ¿era esa escuela que estabas buscando o era que querías irte para Estados Unidos a estudiar? Bueno, pues, a ver, varias cosas. Mi papá estudió en Georgia Tech y mi mamá estudió en Puerto Rico. Y desde que éramos chiquitos, cuando viajábamos así, si había una universidad en donde sea que viajáramos, pues la visitábamos. Sí. Yo no me acuerdo qué edad yo tenía la primera vez que vi Georgia Tech. Probablemente era chiquita, no sé qué edad tenía, a lo mejor de 10 años, no sé. Como que siempre estaba la exposición de ¿cómo se dice? La posibilidad de estudiar afuera, ¿no? Y pues no necesariamente era como que me tengo que ir, pero lo que terminó pasando fue que poco a poco pues traté de ir decidiendo qué era lo que quería estudiar. Yo primero decía que como me gustaban tanto las matemáticas y todo lo demás, quería estudiar para ser inversionista, investment banker. Sí. Siempre en Puerto Rico como que te preguntan o esperan que si tienes unas buenas notas, como que ¿por qué no vas a ser médico? Y pues, no sé, para mí como que yo quería algo que fuera más como que matemático, más hands-on o algo así. Y pues yo era una persona, yo siempre he sido una persona como bien inquieta, que tengo que estar haciendo 1000 cosas a la vez. Y entonces, qué sé yo, no me veía haciendo como que un médico como en una oficina de práctica, ¿no? O sea, yo lo que tenía en mi cabeza de un médico pues, era mi pediatra o algo así. Y entonces yo decía, bueno, yo sé que existe la cirugía porque pues mi abuela como que tuvo cáncer desde que yo era chiquita y yo sabía que la cirugía existía y yo como que, ok, that sounds hands-on, pero yo le tenía miedo a la cirugía porque siempre pensaba que si se moría un paciente como que en mis manos, como yo iba a reaccionar. Yo siempre era una persona o siempre soy una persona que me estoy preguntando como que qué pude haber hecho distinto, ¿no? Y pues como que lo puse de lado, realmente lo puse de lado, dije no, yo voy a estudiar investment banking y no fue hasta que vino el jefe de cirugía de trauma de Puerto Rico, de centro médico, él vino a dar una charla en mi escuela, porque había una muchacha de mi clase que había tenido un accidente de carro y se había quedado ciega. Y él había sido el cirujano, entonces él le estaba dando conferencias sobre pues, accidentes en la carretera y ese tipo de cosas. Pero al final de la conferencia yo fui a hablar con él y le dije, mira, una pregunta, como que tú eres cirujano de trauma, yo estoy segura que se te ha muerto un montón de gente, ¿qué tú haces? Y pues nada, como que I guess la pregunta le chocó al principio, pero después se quedó hablando conmigo un rato y pues me invitó a ir a su sala de operaciones. Pues eso era algo que obviamente yo no había tenido exposure, ¿no? Como que la oficina médica, como te decía, para mí era como que ir a la oficina de mi pediatra. Sí. Así. Y pues yo como que no sabía si quería ir, pero había esta muchacha de mi clase que quería ser cirujana de trauma porque estaba obsesionada con Grey's Anatomy. Entonces ella dijo, no, tú tienes que ir porque yo tengo que ir contigo. Entonces fuimos las dos. Y pues para mí eso fue como que life changing, ¿no? Porque estando, ¿cómo se dice? En Puerto Rico, en centro médico, donde no necesariamente hay como que endless resources, ¿no? Los recursos son limitados. También donde mucho del trauma en Puerto Rico tiene que ver con heridas de balas que son impredecibles dónde van a caer, o sea, no es tanto como el proceso de una enfermedad que es un poco más predecible y pues como que empecé a ver la capacidad que había para innovación dentro de la cirugía y realmente eso fue lo que me llamó la atención, como que la manera de resolver problemas de una manera creativa en el momento. Y pues nada, yo seguí yendo con él muchos años, varios años, inclusive cuando me fui para MIT seguía regresando, pero anyway, así surgió mi interés en medicina, pero todavía quería como que, además de la innovación en procedimientos, como que tal vez innovar en otras maneras también, como, ¿cómo se dice?, en equipos médicos y este tipo de cosas. Entonces, nada, a través de una compañera que conocí en las competencias de matemática y ella era un año mayor que yo y entonces ella, creo que la conocí en una charla que dieron de MIT en una de las escuelas superiores en Puerto Rico y le pregunté qué iba a estudiar y ella fue la que me presentó el tema de lo que es la ingeniería biológica.
Y pues ahí yo empecé a hacer todo mi research y pues la realidad es que yo decidí que quería estudiar ingeniería biológica antes de decidir dónde quería estudiar. Okay. So, es una de las razones por las cuales terminé en MIT. Yo busqué cuáles eran las mejores escuelas en esto y pues yo en vez de solicitar como que a todas estas escuelas Ivy League, en verdad yo lo que hice fue solicitar escuelas específicamente que tenían esto. So, yo solicité a escuelas como Georgia Tech, MIT, Johns Hopkins, Carnegie Mellon, UC, San Diego, como que escuelas bien específicas que tenían este field. Y, ¿cómo se dice? Pues así fue que terminé en MIT. O sea, en verdad mi first choice supuestamente era Johns Hopkins, porque yo había hecho programas de verano allí y todo, y me había gustado un montón, pero nada, cuando fui allá durante mi senior year, durante el año académico, como que me pareció un ámbito bien competitivo. Comparado con cuando fui a visitar MIT, que me pareció que era como esperado de parte de los profesores, incluso que era un ambiente de colaboración. O sea, en MIT como que yo fui y la gente de primer año, como que los profesores esperan que tú escribas en tu asignación con quién trabajaste, porque ellos esperan que tú trabajes con otra gente, porque si no te vas a tardar demasiado. Y eso tú te diste cuenta nada más que visitando, antes de Sí, estar aquí. sí, yo fui a visitar y pues nada, como que presté atención a lo que decían los estudiantes y como que una cosa que no me gustó estando en Johns Hopkins fue que había esta actitud de como que o vas a hacer ingeniería biomédica o vas a hacer medicina, porque en verdad es muy difícil hacer las dos a la vez, y como que en MIT la gente no tenía esto de como que, qué sé yo, era más sobre, ok, cómo vamos a hacer las cosas juntos, como que no había este estrés de qué sé yo, ni este ámbito de competencia, de como que tú me vas a quitar mi spot en la escuela de medicina o qué sé yo, no, como que eso no existía. Y pues en verdad sí, me di cuenta sí, y pues ya yo conocía a varias personas en MIT a través de las competencias de matemáticas en Puerto Rico, y pues nada, así fue que terminé en MIT. Y en MIT vi que también te hiciste una concentración en portugués. Sí, ¿Hablas el idioma? sí, Y eso porque lo estudiaste allí y vi también que hiciste una rotación en Sao Paulo. sí. ¿Cómo te gustó esa experiencia de visitar a Brasil y estar ahí en tiempo? Pues mira, en verdad me gustó mucho. A mí los idiomas siempre me han gustado un montón. Yo estudié francés cuando estaba en la high school. Y pues nada, una ¿Y de las razones, hablas francés todavía? No. Ok. lo entiendo más de que lo hablo, y la realidad es que te explico que fue que cuando empecé a estudiar portugués me confundía demasiado con el francés. Y cada vez que trataba de hablar portugués hablaba en francés, así que lo bloqueé de mi cabeza y ahora cada vez que trato de contestar en francés me sale el portugués. El portugués sí lo hablo completely fluent. Y una de las razones por las cuales estudié portugués fue porque quería ir a Brasil a trabajar allá un tiempo. Siempre me ha gustado mucho viajar y pues en MIT no existe tanto lo que es el tema del study abroad. Eso es limitado, la oportunidad de study abroad con ciertas universidades en particular. Y es más, lo que ellos tienen es un programa que se llama MISTY, que es para hacer internships abroad. Para trabajar abroad durante el verano, o sea, durante el semestre ellos esperan que tú mayoritariamente estés en MIT. Y pues lo tienen en muchísimos países del mundo, y uno de los requisitos es que hables el idioma del país a donde vas a ir. Entonces, pues nada, así fue que empecé a estudiar portugués. Un slight motivator era que el verano que yo quería ir a Brasil era el mismo verano de la Copa del Mundo de Soccer, FIFA. Wow. Okay. Así que yo cuadré para ir ese verano a Brasil y conseguir a la final de la FIFA y todo, por suerte. Así que, como se dice, ese fue uno de los motivators, pero sí quería ir a otro país y aprender otro idioma. Y cuando fui a Brasil me obligué yo misma a que no me hablaran en español, ni en inglés, ni en otros idiomas, porque yo quería practicar el portugués, y ahí sí fue que lo solidifiqué. En verdad fue una muy buena experiencia. Yo me quedé con estudiantes de medicina en Brasil, porque el internado como tal que yo hice en verdad fue investigación con un cirujano ginecológico en Brasil,
y pues yo me quedé, ellos tenían como una hospedaje para estudiantes internacionales de medicina que estaban trabajando, que estaban estudiando en ese momento en ¿cómo se dice? La Universidad de Sao Paulo, en el hospital de las clínicas que le llaman ellos allá. Y pues yo me quedé con estudiantes de diferentes países de Sudamérica y entonces pues yo iba al laboratorio a trabajar durante el día y también pues conseguí remar allá en un club. Así que eso estuvo súper chévere, en verdad. Hablando de remo, tengo aquí una lista de cosas que hiciste. Esto salía en tu CV de MIT y salía que tú hiciste rotaciones con el García Rinaldi Foundation, trabajaste en un laboratorio en MGH, lo de Sao Paulo, estuviste de Community Health Coordinator, Big Sisters of Boston, tutora de lectura, tutora de química orgánica, biología, jugaste voleibol intramurada, hasta bailaste salsa con el grupo de MIT, pero como eso no es suficiente, te convertiste en remadora. Háblanos de esa evolución, porque nunca había remado. En Puerto Rico es muy raro. De hecho, eres la primera mujer puertorriqueña en representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos. Así que felicidades por esa parte. Y de hecho, en toda América Latina es un deporte poco común, más bien en el Caribe. Yo sé que países como Uruguay, Argentina tienen representación por años en Juegos Olímpicos, en estos deportes, pero no hay ni una mujer latina que haya ganado una medalla en tu evento. ¿Qué viene? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Cómo fue esa introducción al remo para empezar de cero después de tener 18 años y ahora, pocos años después, estar en unas Olimpiadas? Perfeccionar la técnica y competir con los mejores del mundo. ¿Qué pasó en ese principio del remo? Pues mira, la verdad es que yo, como te comenté, pues había jugado voleibol los 4 años en la high school y pues me gustaba muchísimo el voleibol, pero en Puerto Rico yo era bien alta y entonces me pusieron a jugar bloqueadora. ¿Cuánto tú mides? 5 pies 10 pulgadas, que es alto en Puerto Rico, pero cuando vine a Estados Unidos en verdad no era muy bajita para jugar esa posición. Entonces yo nunca traté de ser reclutada en deportes ni nada en la universidad, pues porque yo nada, iba a entrar por mis notas y me dediqué a eso. Y entonces sí quería practicar algún deporte en MIT, como que mantenerme activa. Y pues, una opción era pues jugar en el club de voleibol de MIT. Pero qué sé yo, quise como que aventurar a ver si podía practicar alguno de los deportes. Entonces yo hice un programa de verano en MIT el verano antes, porque en verdad yo no me sentía como que mi escuela había sido super preparation en el ámbito de las ciencias específicamente antes de entrar a MIT, y pues ofrecían un programa pues para grupos minoría, para pues como que get up to speed entrando a MIT, y pues uno de los requisitos era coger una clase de educación física, y pues yo casi termino haciendo vela, en verdad. Okay. Como que no hice vela porque era una lotería, era limitada la cantidad de estudiantes y pues no hice vela. Así que en verdad el remo, una cosa que uno de los teaching assistants de ese programa me vio y me dijo, coño, eres alta, eres flaca, como que deberías tratar de ser remera de peso ligero. Y yo como que, ok, y pues no sé, como yo quería hacer vela porque estábamos al lado del río y había agua y lo que sea, y no se me había dado la oportunidad en ese momento, pues dije, ok, voy a ir a ver. Y en el Activities Fair, como que el equipo de remo en verdad estaba buscando gente, porque el remo es un deporte que, por lo menos en los Estados Unidos, mucha gente empieza a remar en la universidad, porque tienen un programa de como que novicios. Y pues nada, yo me presenté ahí a ver qué era lo que iba a hacer, y pues me gustó y me quedé, y como que a la misma vez había hablado con la coach de softball y pues ellas también estaban interesados, pero el season de ellos no era hasta el próximo semestre.
y pues la coach de remo se enteró que yo estaba hablando con la coach de softball y dijo como que, no, tú no vas a hacer dos cosas a la vez, así que corta o te sales del equipo, así que softball se fue y me quedé con remo, y en verdad es porque dio la casualidad, o sea, fue como que una cosa como que el remo me escogió a mí, no necesariamente que yo escogía el remo, pero yo empecé a remar en lo que se llama la categoría de peso ligero, que tienes que pesar menos de 130 libras. Y pues 5'10", 130 libras, en verdad yo era bien flaca. ¿Cómo se dice? Y pues gracias a eso diría que como era tan alta para ser peso ligero, pues era bastante rápida. En mi primer año como que yo tenía el segundo mejor tiempo de todo el equipo siendo novicia, incluyendo como que las seniors y todo el mundo. Así que como, naturalmente como que me fue bien, pero después conocí a la Federación de Remo de Puerto Rico, realmente en mis vacaciones de Navidad de primer año los conocí, estuve un tiempo, como una semana con ellos, y pues nada, dije, esto está chévere, y después, el verano después, que fue que hice el internado con el doctor García Rinaldi, estuve en Puerto Rico, y dije, pues mira, para seguir remando, voy a ver si puedo entrenar con la Federación de Remo de Puerto Rico, y pues ese verano estuve entrenando todo el verano con la federación, y eran mayormente varones, eran como que todos varones, y yo entrenaba 2 veces al día, y pues yo iba cuantas veces podía, y pues ahí fue que empecé a aprender de la oportunidad que podría tener de representar a Puerto Rico en este deporte. Y pues eso fue lo que me llamó la atención. Como que eso fue lo que hizo que yo en verdad me quisiera quedar en remo, era la oportunidad de representar a Puerto Rico, porque, o sea, Puerto Rico pues tiene bien pocas cosas que nosotros podemos decir que son de nosotros propias, o sea, y los deportes es una de ellas. Creo que es como que los deportes y ¿cómo se dice? El Miss Universe Contest, ¿no? Y para mí eso fue como que una oportunidad que yo no quería desperdiciar. O sea, me acuerdo, eso fue el 2013 y me dijeron, mira, el año que viene son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el 2014. Y pues yo dije, ¿sabes qué? No, yo voy a remar para Puerto Rico, y lo que me recomendaron la gente de la federación fue, mira a ver si te cambias de equipo, porque para competir tú sola en el single y para poder llegar a la Olimpiada eventualmente, la categoría es de peso abierto, no de peso ligero. Así que tú no me preocupo del peso, me cambio de equipo a un equipo donde la gente sea más competitiva. Entonces me cambié de equipo en MIT, y pues nada, es como que seguir remando con el equipo, y pues yo entrenaba con el equipo por las mañanas, y por las tardes empecé a cogerle el ritmo, a entrenar yo sola, en el bote, ¿cómo se dice? En el sencillo, en el single, como sea que se diga, en español, y ¿cómo se dice? Pues básicamente eso de poder representar a Puerto Rico fue lo que me dio realmente una meta tangible que me obligó a entrenar más de lo que tal vez entrenaban mis compañeras en el equipo. Y tú has ido a 2 centroamericanos y Sí. a 3 mundiales, y ahora las Olimpiadas de Tokio. ¿Qué se siente cuando te pones esa camisa, la monoestrellada, de representar Puerto Rico? Como dijiste, Puerto Rico es una isla muy, muy orgullosa, y que idolatra a nuestros atletas. Todo el mundo sabe quién es Roberto Clemente, quién es Tito Trinidad y quién es Mónica Puig y ahora Verónica Toro. ¿Qué se siente cuando tú te pones esa camiseta y vas en verdad a competir por este país? O sea, es un orgullo en realidad, como que es como, o sea, una sensación única, ¿no? Como que es un privilegio que no muchas personas pueden compartir, y viene con una responsabilidad muy grande. O sea, yo comparo cuando compito yo sola en este bote con cuando yo competía por MIT en un bote de 8 personas. O sea, yo nunca me puse nerviosa para competir por MIT en un 8, pero para competir por Puerto Rico todavía me pongo súper nerviosa cada vez que lo tengo que hacer. No importa cuántas veces lo haya hecho, o sea, he aprendido poco a poco a controlarlo, ¿no? Pero igual, o sea, se siente la presión, porque, o sea, te han otorgado el privilegio de representar a la isla, y pues uno quiere hacerlo lo mejor que
que pueda y lo mejor que quiera, y la realidad es que tal vez yo preferiría remar otro bote que no fuera el sencillo, pero ese era el bote que me permitía representar a Puerto Rico dignamente y intentar llegar a las Olimpiadas, así que eso fue lo que decidí hacer, porque esa era mi meta. Mi meta era ser la primera puertorriqueña en remar en unas Olimpiadas. Y lo estás logrando. En cuanto a eso que estás hablando de remar en equipo, un bote de 8 personas y remar tú sola en un singles, ¿cuál es la diferencia en preparación y mentalmente para tú cambiar completamente de 8 personas en un bote a tú sola? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa en la preparación, los entrenamientos? ¿Cuán diferente es? Mira, es bastante diferente. O sea, para empezar, en el bote de 8, el bote de 8 es de remo largo. Y eso significa que cada persona rema solamente de un lado. O sea, las dos manos van en el mismo remo. Cuando tú remas un single, es una de las categorías de bote de remo corto, que tienes un remo en cada mano. O sea, ya eso es otra cosa completamente diferente en términos del movimiento del cuerpo. O sea, cuando tú estás en el 8 tienes que rotarte de un lado, cuando no. O sea, entonces la adaptación, o sea, al principio remas de lado y yo todavía tengo malos hábitos porque empecé a remar remo largo en vez de remo corto. Pero en verdad todo es diferente. La preparación física y tú lo ves en el deporte de alto rendimiento, tú ves que las personas que van en los botes de conjunto son mucho más grandes así y tough que las personas que van en un bote más pequeño, porque las personas que van en un bote más pequeño tienes que ver mucho la eficiencia del peso con la fuerza. O sea, cada libra cuenta, porque es una libra que tú tienes que cargar en el bote, ¿no? Versus que en un bote más grande, el bote se detiene menos entre una remada y otra, lo que uno hace es mantener la velocidad. Entonces, la velocidad del bote es diferente, el remo es diferente, el entrenamiento es diferente, porque cuando tú estás o sea, todos los botes, no importa cuántas personas hayan en el bote, la distancia es la misma, son 2.000 metros. Entonces tú puedes competir 5 minutos si vas en un 8 o puedes competir 8 minutos si vas en un single. O sea, estamos hablando de 1.6 veces el tiempo. O sea, cuando tú andas en un bote más pequeño tienes que entrenar mucho más lo que se llama la resistencia, porque tu competencia inevitablemente va a durar más. O sea, la misma cantidad de metros, pero en cantidad de tiempo, de esfuerzo, o sea, es 1.5 veces. Entonces, la preparación física es distinta. O sea, en vez de ser tanto como que la fortaleza es fuerza, pero también es resistencia. Y pues la fortaleza mental es otra cosa que es completamente diferente. O sea, cuando estás en un bote de conjunto, tú no te tienes que preocupar si te vas a morir en el medio de la pieza, como que, o sea, morir, lo que decimos nosotros, como que si de momento te reventaste y ya no puedes hacer tanta fuerza, hay 7 otras personas ahí jalando. Entonces, no es una preocupación tuya, versus que cuando estás tú solo en el bote, pues si se te acabó la gasolina en la mitad, te fastidiaste porque tienes que seguir remando la otra mitad tú también. Entonces, es un juego mental. O sea, se requiere mucha más fortaleza mental cuando uno está solo para competir. Y pues yo siempre decía que me gustaba más entrenar en el single, pero competir en el 8 cuando hacía las cosas a la vez. Ahora todo lo hago en el single, nada más desde que me gradué de MIT en el 2016, pero me gustaba entrenar más en el single porque podía sentir más mi esfuerzo y puedes ver mucho más tus errores, tu técnica, porque todo lo sientes al momento. Cuando estás en un bote más grande, pues eres una de 8. O sea, no eres la mitad, no eres ni un cuarto, eres una de 8 y todo se mezcla con lo que está haciendo el resto de la gente. Entonces, sientes menos el trabajo que estás haciendo tú, y es un poco más difícil tal vez corregirlo. Pero cuando compites, es mucho más fácil hacerlo en un bote más grande. Ahora que estás en una etapa que quedan 100 días para la competencia grande, ¿cuánto estás entrenando? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cómo es el schedule? Pues yo entreno 7 días a la semana, entre 5 y 8 horas diarias, o sea, 2 a 3 sesiones diarias. Yo remo entre 2 y 3 horas por la mañana. Por la tarde casi siempre corremos como 40 minutos, 1 hora, y después tenemos una sesión de pesas
a veces tenemos una sesión de remar en la máquina de remar en el medio del día, y también todo el estiramiento, los ejercicios de fortaleza de los músculos pequeños, son cosas que hay que hacer todos los días, hay que hacer terapia física, así que es un trabajo full time realmente. Y estos entrenamientos los estás haciendo con un entrenador tuyo, privado, no necesariamente con el equipo de Puerto Rico. Pues mira, la verdad es que el equipo de Puerto Rico no tiene un entrenador de selección. Okay. El argumento es que no hay suficientes remeros para tener un entrenador, es el argumento que han hecho en el pasado, y pues a consecuencia de eso yo empecé a competir por Puerto Rico en el 2014, y desde el 2014 hasta el 2018 yo estuve entrenando con cualquier entrenador que me ayudara. O sea, mucho del tiempo lo pasé yo sola, y pues pasaba una semana entrenando antes de la Mundial con la gente de la Federación Internacional de Remo, pasé un verano remando con un club en Boston, pasé un año remando en un club en California cuando estaba en la Escuela de Medicina de Stanford, pero realmente dependía de la gente que me quisiera ayudar, ¿no? Y pues cuando decido salirme de la Escuela de Medicina y tomarme un tiempo para entrenar a tiempo completo, pues quería asegurarme de que estaba haciendo las cosas bien, porque si estaba sacando el tiempo para hacerlo, pues yo termino en Miami porque hubo un coach que nuevamente se ofreció a entrenarme prácticamente de gratis, y terminé acá con él, pero ese no es el entrenador con que estoy ahora, porque eso duró unos cuantos meses solamente y no funcionó realmente. Y pues termino con este entrenador que tengo ahora, que sí lo tengo que pagar yo, pero que realmente ha valido mucho la pena. Llevo 2 años y medio con él. Cuando llega a las Olimpiadas. ¿Cómo se llama tu entrenador? Él se llama Francisco Villacaba, y él ha entrenado gente de la selección de los Estados Unidos. La chica que competía en mi evento en el 2017 en la Mundial entrenó con él. Hay chicas que vienen de diferentes embarcaciones a entrenar con él durante el invierno, cuando está frío en otras partes, vienen en sus vacaciones aquí a entrenar en Florida y se quedan 1 o 2 semanas. Él es un entrenador buenísimo en lo que es la técnica, que es lo que más me faltaba a mí. O sea, yo tenía muchos kilómetros de entrenar, pero no tenía alguien que me mirara y me corrigiera. Y el single es un bote súper técnico, y yo necesitaba a alguien que me corrigiera eso, y pues eso fue lo que encontré, y en verdad fue por cosas de la vida que termino con él, pero yo pienso que al final todo pasa por una razón, así que todo terminó bien. Definitivamente, como dijiste, los últimos 2 años y medio has tenido unos logros inmensos. Estás ahora en el tope con la élite mundial del atletismo. O sea que definitivamente has logrado lo necesario. Y mencionaste medicina. O sea que a través de todo esto, en MIT, Fajá, remando por Puerto Rico, estudiando, sacaste las notas y sacaste los MCATs para poder llegar a Escuela de Medicina y en Stanford, un lugar de tremenda reputación. Cuéntanos cómo Escuela de Medicina lo que esperabas, Escuela de Medicina, el challenge de seguir remando durante Escuela de Medicina. De por sí la medicina es difícil, de por sí competir en el nivel que tú estás compitiendo es dificilísimo, y estás haciendo las dos. Cuéntanos de medicina y luego sobre ese balance, cómo tú lo mantienes para poder seguir haciendo las dos. Pues mira, ahí es donde voy de vuelta, donde me habías preguntado que si había tenido tal vez en la high school algún mentor o alguna persona a seguir el ejemplo, pues tal vez siendo tan pequeña, pues solo observando lo que la gente hacía, ¿no? Pero sí, cuando llegué a MIT, que ya yo me consideraba como que, ok, ahora estoy jugando en las grandes ligas, tengo que ver cómo se hace esto, porque, o sea, no sé, I have no idea. O sea, no es lo mismo la Academia San José que el MIT. Pues yo, desde ese programa que hice en el verano, fui y hablé con la oficina del Pre-Health Office, desde el principio. O sea, antes de empezar mi primer semestre en MIT, ya yo me había reunido con el Pre-Health Office, porque yo quería saber qué eran las cosas que yo tenía que hacer para poder hacer MIT y entrar a la Escuela de Medicina. Especialmente después que la gente en Hopkins me había dicho que yo no podía hacer como que ingeniería biomédica y medicina a la vez. Entonces yo como que, ok, yo quiero
tener suficiente información para saber cómo es que lo voy a hacer. No era como que sí lo voy a hacer, es cómo lo voy a hacer. Y pues desde ahí recibí advice que fueron cosas de cómo ser estratégico, o sea, cosas como no tomes más de cierta cantidad de cursos a la vez en un semestre porque se te va a hacer difícil mantener el GPA, no mezcles, averigua cuáles son más clases más difíciles que otras para que no las tomes juntas. Todo ese tipo de cosas. A ver, yo como quiera mi primer año dije, no, me dieron 4 clases, yo voy a tomar 5, porque quiero coger una clase de finanzas. Era una clase de menos unidades y como quiera, fue como que última vez que tomo 5 clases en un semestre porque se me hizo súper difícil sacar A en todas las clases. Y de ahí en adelante 4 fue lo máximo que hice. Y entonces... Hablando de eso, ¿con qué promedio te graduaste de MIT? 4.9 de 5. O sea, yo saqué 2 veces en MIT. Te felicito. Y me acuerdo exactamente en qué clase fue. ¿En cuáles fue? Fue una de las clases, era básicamente como la termodinámica y era mezclado con otra cosa, pero específicamente de ingeniería biológica. Pues me acuerdo que la primera clase, la primera mitad de la clase era solo termodinámica y esa parte me fue bien, pero la parte que era más bien de mezclado con la ingeniería biológica se me hizo súper difícil. Y la otra clase era una clase de bioinstrumentación, que había que construir como que un microscopio y unos circuitos y qué sé yo, y como que la parte de proyecto a la vez que la parte teórica, esa clase era una clase que todo el mundo sabía que no era, o sea, la clase era de 12 unidades, pero no era de 12 unidades. Era de 12 unidades porque el major no podía requerir más de cierta cantidad de unidades, pero realmente debió haber sido por lo menos de 18. O sea, sí, fueron clases que realmente se me hicieron súper difícil. Pero, ¿cómo se dice? Perdí el hilo. Buscando, o sea, desde el principio busqué qué era lo que tenía que hacer o sea, quise ser estratégica de como que cómo es que uno puede mantener un buen promedio, ¿no? Y cuál es el timeline correcto. O sea, yo le pregunté a esta señora está bien que yo me vaya a remar el verano que viene. Como que ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo voy a hacer un internado en Puerto Rico, es de medicina, ok, me voy a remar. Así que, por un lado eso, por el otro lado, busqué gente que era mayor que yo, que pues había solicitado a las escuelas de medicina. Yo tuve gente que me leyó mis aplicaciones, mis solicitudes de medicina y todo lo demás. Pero además de eso, también yo dio la casualidad que la medallista olímpica de plata de los Estados Unidos en mi evento era del Río 2016, yo la conocí antes de 2016. Ella es estadounidense, vivía en Boston y estudió medicina en Tufts. Oh, wow. Entonces, yo, pues un día la vi en LinkedIn y le escribí. Y le dije, mira, podemos sentarnos a tomar café, y ella se sentó conmigo. Esto fue creo que fue en el 2015, antes de que ella cualificara a los Juegos Olímpicos y antes de que yo intentara cualificar a los Juegos Olímpicos en el 2015. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Jevi Stone. Okay. Y ahora mismo está tratando de ir a las Olimpiadas otra vez. Después que dijo que se había retirado, o sea, ha hecho su primer año de internship en residency y volvió a remo. Okay. Ella creo que tiene ya como 34 años y sigue remando y no vuelve a la medicina. Pero ese no es mi plan. Mi plan es un poco distinto al de ella, pero yo tampoco necesariamente yo no voy a ser medallista de plata en las Olimpiadas porque tendría que remar por lo menos 4 años más, si no 8, para tener la misma edad que ella tuvo. Pero yo le pregunté a ella cómo lo hizo, cómo tú hiciste medicina y remar a la vez. Y pues ella me explicó, pues mira, yo hice medicina 2 años, me tomé 2 años a remar y de ahí fue que yo empecé a concebir la idea de cómo era que lo iba a hacer, ¿no? Yo como que, ok, pues me tengo que buscar una escuela de medicina que esté ok con que yo me desaparezca 2 años y me vaya a remar. Y pues no había mejor lugar para eso que Stanford realmente. Pero sí, o sea, fue buscando gente ejemplo que había hecho ya lo que yo quería hacer. O sea, gente ejemplo que eran latinos y habían entrado a la escuela de medicina, gente que estaban ahí disponibles para decirme cómo entrar a la escuela de medicina,
y gente que había remado y estaba en la escuela de medicina a la vez. Entonces, siempre fue preguntando. Yo soy great advocate de como que, o sea, la gente que es exitosa empezó en algún sitio y son personas también. Y casi siempre que tú les preguntas sobre cómo llegaron ahí, les encanta hablar sobre cómo llegaron ahí. Y una vez te ayudan, están bien invertidos en lo que tú estás haciendo. Así que nada, yo me he dedicado a hacer lo mismo to a certain extent, ¿no? O sea, yo todavía no estoy a ese nivel de ser una profesional ni nada, todavía estoy estudiando, pero en lo que he podido. O sea, yo tengo varios estudiantes de MIT que me han escrito que han entrado a la escuela de medicina. Y yo empecé ese mentorship desde que estaba en la escuela de medicina. Y ya había entrado, perdón, desde que estaba en MIT ya había entrado a la escuela de medicina. O sea, yo ayudé a formar un grupo de Minority Pre-Health en MIT, diferente de Just the Pre-Health. Y básicamente era mucho enfocado en como que MIT, obviamente las escuelas les encantan velar sus números, ¿no? Los números de cuánta gente solicita, cuánta gente entra, qué números sacaron en el MCAT y todo esto. Y pues básicamente, si tú ibas como que con cierto GPA para abajo, siempre te querían empujar a tomar un gap year o lo que sea, ¿no? Y pues había estudiantes que, especialmente dentro del grupo de minorías, que es como que no, yo no, o sea, eso no está en mis planes de tomar un gap year, ¿no? Y como que no había este entendimiento de que no necesariamente todo el mundo quiere entrar a las mismas escuelas de medicina, como que hay diferentes tiers de escuela de medicina. Obviamente entrar a la escuela de medicina es difícil, punto, porque menos de la mitad de la gente que solicita entra, pero hay diferentes consideraciones para diferentes situaciones de gente. O sea, no todo el mundo está interesado en las mismas escuelas, ni en las mismas especialidades, ni en una escuela que tenga research. Hay gente que solamente quieren ser médicos y no les interesa hacer investigación. Y pues, nada, era más como que tratando de informar a la gente de what is the path to get there. Y en verdad, una de las cosas que yo me enfoqué era siempre ve a hablar con el pre-health office temprano, porque si tú vas temprano, cuando vayas más tarde ya no te pueden decir que hiciste las cosas mal, si sigues lo que te dijeron. Si tú te apareces en tercer año y no has hecho nada, pues entonces te pueden decir que no has hecho nada y que estás mal. Como que, entonces, esa era una cosa. Y lo otro que I would always advocate es que uno tiene que hacer las cosas que le apasionan. No se trata de, cuando tú estás tratando de entrar a la escuela de medicina, como que muchas veces la gente piensa que tiene como que este checklist de cosas que tienen que llenar, ¿no? Y pues obviamente cosas que uno siempre tiene que hacer es mantener un buen GPA y pues tratar de sacar un score de cierto nivel para arriba en el MCAT, porque pues esas son cosas que are going to put your foot in the door, ¿no? O sea, cuando solicita tanta y tanta gente, no pueden leer la solicitud de todo el mundo. Necesitan una manera de screen como que rápido, ¿no? Y pues, pero lo que yo le decía a la gente es, después que tú tengas cierto de estándar en tus notas y en tu MCAT, ya después que tú pasas esa primera fase, no vuelven a mirar tu score. O sea, se van a dedicar más en qué otras cosas hiciste y pues en cómo te fue en tu entrevista. Y pues, ¿qué tú vas a hablar en la entrevista? Pues en la entrevista tú tienes que diferenciarte de otro tipo de gente y en lo que escribes en tu solicitud también. O sea, y cuando a ti te apasiona lo que haces y no lo hiciste porque lo tenías que hacer, porque te dijeron que tenías que hacer volunteer work o te dijeron que tenías que hacer shadowing o lo que sea, tienes como que una historia para contar. Y eso suena mejor cuando lo escribes, la gente se acuerda más de lo que escribiste y también cuando estás en persona te ves más apasionado de lo que estás hablando y eso es lo que hace que esta gente se acuerde de ti, porque a la hora de la verdad hay mucha gente capacitada para ser médico que solicita a la escuela de medicina, pero no todo el mundo va a entrar. Entonces, tienes que ver cómo tú le vas a traer algo a la escuela, o sea, ¿qué tienes tú que es diferente a todos los demás candidatos? Y la manera de hacer eso es poder explicarle a alguien, o sea, haz lo que tú quieras, después que le puedas explicar a alguien por qué lo hiciste. O sea, yo no necesariamente le dediqué tantas horas mi shadowing fue bien limitado. Yo hice el internado de García Rinaldi y había visitado el operating room en Puerto Rico con el doctor Pablo Rodríguez, and that was it. Yo casi no tuve tiempo de seguir yendo con médicos mientras hacía remo, hacía todas las actividades que quería hacer y estudiaba a la vez. O sea, that was it. Mi volunteer work
lo hice a través de, por ejemplo, mencionaste que yo daba, ¿cómo se dice? Tutorías de leer a niños, eso era a través de mi work study, ¿no? Y pues yo lo escogí hacer en un centro donde siempre me había encantado enseñar. Yo empecé a dar tutorías desde que estaba en la high school y pues tenían un centro donde le enseñaban a niños a leer y pues lo hice ahí. Y como se dice, también tenía una conexión directa con el cáncer, pues mi abuela había tenido cáncer 2 veces y había tenido otra abuela que había fallecido de cáncer y pues trabajé con la organización Colleges Against Cancer organizando el relevo por la vida, porque era una cosa que había participado ya estando en Puerto Rico. Y pues este tipo de cosas las hacía porque tenía una conexión con ellas, me apasionaban, no como que porque me apunté a ser voluntaria en tal cosa porque me dijeron que tenía que hacerlo. O sea, entonces, ese tipo, o sea, otra cosa que me preguntaban mucho en la escuela de medicina es cómo te haces tanto a la vez. Y yo le digo, cuando te apasiona todo lo que haces, no lo ves como trabajo. O sea, como que tú encuentres la manera de, o sea, no es como que, ay, me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir a remar y, ay, tengo que estarme en tal reunión hasta tal hora. Es como que si te gusta lo que haces, pues no sé, encuentras la forma de que te quepa todo. Así es. Bueno, respondiste muchas de las preguntas que te iba a hacer sobre consejos a los estudiantes. ¿Cómo te está yendo en la escuela de medicina? Sé que quieres ser cirujana cardiotorácica pediátrica. Sí. Eso es algo bien challenging, obviamente muy emocionante. Challenging en todos los sentidos, no nada más en los años de entrenamiento, en el aprendizaje de técnicas complicadas, pero también el tipo de paciente. Va a tratar niños de cualquier edad, desde recién nacidos hasta teenagers, y que padres están dando su confianza en ti para que le cures a su bebé. Y muchas veces las cosas salen muy bien y muchas veces las cosas no van a salir tan bien. Y obviamente hay que tener mentalmente y emocionalmente hay que estar preparados para todo eso y van a haber evoluciones. Tu residencia va a ser algo muy emocionante y va a ser algo que siempre recordarás como un tiempo de formación en tu carrera, así como has recordado todas estas otras etapas. ¿Cuáles son los planes inmediatos en cuanto a escuela de medicina? Te falta un año, creo que tengo entendido. Y después de eso, ¿qué es lo que viene? Sí, pues mira, yo en verdad me falta como un año y medio. Mi plan original era graduarme en el 2022, pero pues cuando ocurrió la pandemia se postergaron las Olimpiadas un año y parte de eso me sentí obligada por la pandemia a regresar a Stanford un tiempo. Yo estuve el año pasado, hice 6 meses de rotaciones clínicas. Algunos meses fueron remotos, que era lo que estaban permitiendo al principio de la pandemia. Pero ahí hice rotaciones de psiquiatría pediátrica y de radiología que se podían hacer remotamente y después pues en persona hice varias rotaciones, incluyendo la rotación de cirugía, donde se me hizo súper difícil entrenar. O sea, yo literal estaba entrenando en mi día libre y mi entrenador casi me mata cuando regresé, pero fueron 6 semanas y después tuve que recuperar todo el entrenamiento. Pero gracias a eso, pues ahora cuando regrese tengo, bueno, originalmente haciendo eso me podía graduar todavía este próximo año, el 2022, pero después hubo unos cambios que hicieron que habían acortado el tiempo clínico por la pandemia y lo volvieron a extender, así que no se me va a dar, me voy a graduar en el 2023, pero gracias a eso pues voy a tener oportunidad de hacer las cosas un poco más spread out y flexibles y voy a hacer cosas como ser teaching assistant. Como me interesa la cardiología y la cirugía cardiotorácica, voy a ser teaching assistant del blog ¿cómo se dice?, de fisiología y patología cardiovascular. Y voy a tener oportunidad de hacer eso y otras cosas más y también seguir invertida en mi investigación, que es sobre, ¿cómo se dice?, los niños con tetralogía de Fallot, específicamente la válvula pulmonar. Y toda mi investigación es con lo que se llama, con la computadora, con lo que es Computational Fluid Dynamics, ¿no? Todavía aplicando la ingeniería al campo de la medicina.
Así que voy a tener oportunidad de seguir trabajando en eso mientras hago mis rotaciones clínicas. Así que me falta como 1 año y medio más y entonces pues tengo medio año libre antes de empezar en residencia, pero el plan es, me gustaría estar en el programa de cirugía cardiotorácica de Stanford. Tienen un súper buen programa y además tienen un súper buen programa de cirugía cardiotorácica pediátrica, que es lo que me interesa. Así que me encantaría poder quedarme ahí. He trabajado en investigación directamente, no solo con mi laboratorio, pero directamente con los residentes del programa de allá. Así que espero que se me dé, pero es un programa, o sea, son tres espacios al año, así que va a ser muy challenging y me preguntaste cómo me ha ido en la escuela de medicina. Por ahora me ha ido bien. Tuve la suerte de que en los primeros 2 años de medicina son ahora en casi todas las escuelas pass-fail, así que no tenía que estar tan preocupada de como que sacar 95% en todos los exámenes, pero sí, obvio, tenía que pasar, que como quiera envuelve estudiar un montón. Diría que medicina, la gente dice, es difícil. Yo diría que MIT era más difícil, pero medicina es un montón de material. Sí. Como que es como que tienes demasiado que memorizar. Y eso yo no estaba acostumbrada porque en MIT no se memorizan muchas cosas. Sí. Pero es mucho material pero fue manejable. Fue manejable. A veces me sentía que que me subía en un tren los lunes y me bajaba los domingos porque me levantaba, manejaba 40 minutos a ir a Oakland, regresaba, iba a clases todo el día, después iba al gimnasio y me acostaba a dormir y repetía todos los días, estudiaba en algún punto. Pero nada, ahora cuando regrese sí sé que tengo que estar 100% dedicada a los pacientes y a las rotaciones y de verdad organizarme para esa solicitud a residencia del año que viene para garantizar que vaya a entrar al programa. Nos queda un minutito. ¿Algún consejo rápido que tengas para los estudiantes que están escuchándonos? ¿Algo específico? Sí, bueno, además de que hagan las cosas que les apasionan, que eso definitivamente es mi advice number one, es que no tengan miedo de reach out a gente que ha hecho lo mismo que ustedes están pensando hacer para que les digan cómo se hace. Como les dije, casi siempre están dispuestos y yo soy una persona que si me quieren escribir, me pueden escribir. No sé si les puedan pasar mi información de contacto, pero me pueden escribir por email cualquier pregunta y nada, siempre tener una meta y confianza que las cosas van a llegar si uno trabaja fuerte. Excelente. Verónica, un placer, muchísimo gusto, muchas gracias por este tiempo. Sé que es muy interesante para todos los que te están oyendo porque van a haber muchas y muchos que escuchándote se van a inspirar a tratar y van a entender que sí es posible mantener una vida balanceada y lograr las metas al mismo tiempo. Mucho éxito en tu escuela de medicina, mucho éxito en tus planes de residencia. Y tienes que saber que tienes una isla entera que está contigo en ese bote, pero no queremos ocupar más peso, así que vamos a ir empujándote lo más que podemos. Como tú sabes, conoces a los puertorriqueños, vamos a estar con el corazón en la boca, viéndote competir ese día y dijiste que no vas a ganar la medalla de plata y es verdad porque vas a ganar la de oro. Así es que mucho éxito. Y no te quites, sigue ahí que está haciendo excelente. Gracias. Y nos mantenemos en comunicación. Ok. Chao. Bye. Bueno, espero que hayan disfrutado de esa entrevista. Como ella dijo que le hiciéramos llegar su información, van a poner su email aquí en el chat para que puedan contactar con ella. Ahí Flor acaba de entrarlo. En cuanto a finaliza nuestro seminario por el día de hoy. Para mañana a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, tenemos el señor Restrepo, que va a estar hablando de un ángulo distinto del asistente del médico en una sala de operación. Él tiene muchísima experiencia en cirugía neurovascular y en anatomía, y va a hablarnos de su
su visión de cómo se trata y se maneja el paciente. Luego a las 10 de la mañana hora de Nueva York tendremos al doctor Viejo. Él es un anestesiólogo de mucha experiencia. Y luego a las 11 de la mañana la doctora María Merce Toledo. Ella es una excelente neurocirujana y pues va a estar hablándonos a nosotros de su trayectoria. Y como les había mencionado antes, seguiremos el miércoles, jueves y viernes de esta semana. Muchas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado el primer día de Brain Trust en español y ya nos veremos mañana. Buen día.